Buenos días para todos, para todas, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Bueno, chicos y chicas, vamos hoy entonces a empezar a hablar acerca del proceso de postproducción. Y vamos a tener a partir de la clase de hoy una mirada global de lo que sucede en ese proceso, pensada desde cuál es el desglose de cada uno de los subprocesos que hay allí y cuáles son las herramientas y habilidades que vamos a necesitar para cada uno de esos subprocesos. Permítanme, les comparto la pantalla. Iniciamos entonces a hablar de este tema. Tenemos entonces que están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Tenemos entonces que Sí, profe. la postproducción es una fase fundamental cuando uno piensa en contenidos sonoros de buena calidad. Cuando estoy hablando de contenidos sonoros, no solamente estoy hablando de música, también estoy hablando, por ejemplo, de los diálogos de una película o de un material audiovisual que tenga diálogos y contenidos no necesariamente de música, pero sí de sonido. Algunos no hacen proceso de postproducción y entregan sus materiales de manera cruda, pero lo importante es qué tanto se pierde cuando uno deja de hacer ese proceso de postproducción. Y creo que es demasiado. Y que en este momento de la historia es muy difícil pensar que eso sea perdonable, porque se espera que con los recursos, herramientas, posibilidades, y digámoslo, democratización de todas esas posibilidades que tenemos el día de hoy, pues todo el mundo haga bien los procesos y entregue músicas. En este momento estamos hablando básicamente de música bien producidas, y eso implica el proceso de postproducción. Ese proceso de postproducción va a tener entonces los subprocesos de edición, mezcla y masterización. Y hoy vamos a tratar de entender de una manera un poco más detallada en qué consiste cada uno de esos procesos. Empecemos por el de la edición. Definida de una manera más o menos formal, se trata de manipular y organizar el material de audio grabado para crear una secuencia coherente y refinada. En esa edición, entonces yo voy a eh, coger ese material que tengo en bruto y organizarlo, cortarlo, limpiarlo, alistarlo, para que ya sean esas piecitas definitivas con las que voy a armar la mezcla. Piensen que si están haciendo, por ejemplo, un trabajo de un carrito de madera, ustedes tienen las piezas cortadas, eso equivale a la grabación, pero todavía no lo van a armar así porque quedaría un desastre. Tienen que coger cada una de esas piezas y acabarla de pulir, lijar, organizar antes de armar el carrito. Entonces, ese es el proceso de edición. Básicamente, ¿qué hay adentro de ese proceso? Primero, limpieza de audio. En esa limpieza de audio, eliminación de ruidos no deseados, como clics, como pops y silencios innecesarios. Partamos eso en dos. Ruidos no deseados, si nosotros no tenemos un ambiente de grabación ideal, que prácticamente ninguno lo tiene, inclusive los que tienen estudio quizás a veces tienen problemas, pues siempre van a tener ruidos no deseados. El principal, más aterrador y más estorboso de todos es el ventilador del computador. Si yo logro tener esta habitación en completo silencio, una cosa con la que tengo que cargar es con el ventilador del computador. En los estudios más profesionales, normalmente tienen el computador en otra habitación separada de la habitación de grabación y de la habitación del control room, que es de donde se maneja todo, de manera que ese ruido no exista, pero para uno va a existir y va a haber que, va a haber que resolverlo. Ruidos de ambiente. Cuando yo grabo en una habitación de un apartamento, en un home studio, probablemente voy a tener reverberación de ese espacio en el que estoy trabajando. Y si el espacio es chiquito, como este que tienen ustedes aquí en el video mío, van a tener sobre todo un tipo de reverberación que es muy molesto, que se llaman reflexiones tempranas. Ese es uno de esos ruidos que también habría que quitar. Otros que son ruidos producto del proceso de grabación, como los clics y los pops y cosas de esas,
En este momento ya cada vez existen menos porque el software está muy depurado y las interfaces de audio tienen mucho mejor calidad que en el pasado, pero como las brujas, existe, pero no hay que creer en ellos. Y es una cosa con la que hay que tratar. Y silencios innecesarios. Resulta que, como veíamos la clase pasada, las muestras, las 44.000 o 96.000 o las que sea, están allí así estén en cero. Es decir, si no hay nada grabado en un momento y en ese momento yo tengo un clip de audio, porque el instrumentista entra en el octavo compás y en los primeros 8 compases hay silencio, eso es audio, son muestras de audio que me van a ocupar espacio y que además el computador va a ocupar procesamiento en trabajar con ellas. Entonces, parte de esa limpieza ahí es cortar esos pedacitos de silencio. Otra cosa importante, organización de las pistas. En sentido de dos cosas. La primera es que uno normalmente debería organizar el trabajo a partir de carpetas, subcarpetas que tengan, por ejemplo, las carpetas, los grupos instrumentales, las subcarpetas, cosas específicas de esos grupos instrumentales. Eso lo vamos a ver después con más detalle, pero uno primero que todo organiza en el DAW el material para poder decir, ay, ¿qué se me hizo el piano? Ah, había un piano, yo no me acordaba que había un piano. No, y ¿dónde están las cuerdas? Pues por ahí búsquenlas que por ahí están. No, sería mejor decir, todas las cuerdas están en una carpeta, esa carpeta se llama cuerdas y está pintada de verde, porque entonces eso va a permitir un trabajo fluido durante todo el proceso de postproducción. Y fuera de eso, el asunto de alineación y sincronización de esas tomas o pistas de audio para resolver pequeños problemitas de no entró justo a tiempo o está un poquito corrido todo porque grabó con un micrófono que tenía a cierta distancia y ya ustedes saben que el sonido se demora en recorrer el espacio, entonces quedó 5 milisegundos tarde. Entonces hay que hacer un ejercicio de alineación y sincronización. Corte y empalme. Ahí es donde uno decide de cada una de las tomas qué es lo que va. Yo tengo una canción y digo, por ejemplo, este primer verso que corresponde a los primeros 2 compases, va el de la toma 1. Y después me voy a pasar a la toma 5, que fue la que mejor quedó, y después me voy a pasar a la toma 7. Ese proceso de corte y empalme, uno debería hacerlo, los DAWs de hoy lo permiten, Reaper y todo lo permiten, con una cosa que se llama grabación en carriles. Y es que yo puedo coger la pista y desglosarla en sus distintas tomas y construir esa compilación de pedacitos de manera que después pueda cambiar de idea. Después diga, no, pues que yo pensé que ese pedacito el mejor era el de la toma 3, pero es que ahí hay un problema y hay un ruidito. Está divino musicalmente, pero hay un ruidito que no pude eliminar. Entonces, en ese momento, cambio de idea y digo, no, voy a coger el de la toma 2, que está bonito, pero no tiene el ruido. O voy a coger un pedacito del de la toma 3 y de la toma 2 solamente voy a coger esta notica, donde tiene esta palabra. Bien, ajuste de tiempo y de pitch. Cuando hablamos de ajuste de tiempo, estamos hablando de eso que normalmente llamamos cuantización, es decir, hacer que el ritmo coincida con una matriz de metrónomo precisa, donde uno dice que, por ejemplo, cada corchea, si estoy alineando todo respecto a las corcheas, tiene que estar en el momento justo, no antes ni después. Ese proceso de cuantización yo lo puedo hacer tanto con el audio como con los instrumentos virtuales que tienen datos MIDI y lo puedo hacer de dos maneras, una manera manual y una manera automatizada. A veces conviene mucho más la manera manual, por ejemplo, en un solo de un instrumento, un solo de un acordeón. Y entonces en ese solo de acordeón yo digo, no, es que todo está tocado muy libremente y me encanta cómo está tocado, pero necesito que en la primera nota todos estén juntos y necesito que en este punto también todos estén juntos porque hay unos brass que están apoyando ese solo del acordeón en ese punto específico. Entonces ahí uno utiliza una cosa que se llama audio flexible, que también tienen todos los DAW, para acomodar exactamente esa nota en el punto donde debe estar. Y entonces uno hace ajustecitos a esa tempo o a esa sincronización de la música, ajustecitos manuales.
Y la otra posibilidad es decirle al DAO que lo haga. Y cuando el DAO, ya te voy a dar la palabra Jason, cuando el DAO lo hace, uno podría decirle, por ejemplo, pero no lo hagas al 100%, hacerlo al 99%. O sea que si ves una notica un poquitico descuadrada, la dejas quietecita, solamente me vas a cuadrar las que están muy descuadradas. Entonces el DAO hace el proceso. Tiene sentido hacerlo, por ejemplo, un instrumento que no sea muy relevante, unas claves, que necesito que sean bien precisas, pero que mantengan un poquito su feeling y su viaje y su sabor, pero lo puedo hacer automatizadamente, que me voy a pasar toda la pieza organizando las claves golpecito por golpecito. Sí, Jason. Maestro, ahorita que hablas pues del tema de la cuantización y todo eso, una vez hice yo un ejercicio de tal cual lo que estás hablando ahí con FL Studio. Me puse a cacharrearlo y todo el cuento, y hice una grabación ahí, pues conecté el piano y todo el cuento. Bueno, listo. Hubo un compañero con el que yo estaba haciendo pues el arreglito ahí, inventando cositas a ver qué salía. Y yo empecé a hacer la cuantización de manera manual, de manera, no toda, no la hice automatizada, porque me cambiaba ciertas cosas y no sé, sentía que se dañaba lo que yo tenía pensado. Entonces las empecé a organizar de manera manual, y entonces el compañero pues me decía, pues no, pues que también a veces hay que dejar un tiempo corrido, que no sé qué, para que no suene tan robótico. Entonces la pregunta es, al estar haciendo esto de manera manual, qué tan viable o qué tan correcto es hacerlo muy, ¿cómo se dice? Muy tético, muy al tiempo. O se pueden dejar por ahí bachecitos corridos, no sé. Hombre, es un asunto de concepto y de estilo. Por Sí, ejemplo, en las músicas electrónicas, eh, esas son músicas de una altísima precisión, porque son músicas que históricamente derivan de las máquinas de ritmo y cosas de esas. Son músicas que suenan robóticas y están pensadas así, funcionan así. Y uno allí, si tiene un solo de un saxofón, por ejemplo, que está más o menos libre, eso va a funcionar muy mal, porque está fuera del estilo. Entonces, es un asunto del estilo en el que estás, del género de música en el que estás y del concepto que tenés de tu producción. Vos mismo tenés que tener como productor la sabiduría de decidir ese tipo de aspectos. Vos mismo tenés que decidir en ese tipo de aspectos si lo cuantizás completamente o lo cuantizás solamente hasta cierto punto. incluso era, profe, era un bolero, y era como un solo ahí de guitarra que él hizo, que se inventó ahí, que quedó lo más de bonito, pero quedaron ciertos tiempos. Yo sentía pues que estaba como corrido. Él me decía, no, pues también hay que dar un poquito de libertad, que para que no suene tan robótico, tan ahí, tan mecánico, me decía él. Pues, por eso te Ujú. preguntaba. Sí, y mira que Jason, que los dos tienen razón y son simplemente dos conceptos que hay que negociar. Ahora, en la producción musical, normalmente los procesos son muy jerárquicos y debe haber alguien que tome las decisiones para que el proceso fluya. Eh, pero ambos tienen razón. Yo diría que el caso concreto de tu ejemplo es un bolero. Y en el bolero, un solo de una guitarra o de un requinto debería poder fluir muy libremente. Normalmente esos solos son con mucho rubato y con mucha libertad del intérprete. Está perfectamente bien dejarlo tal cual lo grabó el intérprete. Ahora, ¿dónde le metería yo la mano? En ciertos puntos donde se encuentra con otros instrumentos de una manera que debe ser precisa, donde uno dice, no, es que después de ese cortecito que hacen todos los instrumentos de percusión y entra en el primer tiempo el requinto con la melodía, se siente como que hay una pelea de gallos. Esas peleas de gallos hay que resolverlas. ¿Y cómo la resuelve uno? No, corramos el requinto un poquito para que quede justo en el mismo punto que está sonando el golpe de la conga y el golpe de las maracas. Listo, resuelto. Mira que es un solo golpecito donde alineé a todo el mundo para que quedara preciso. ¿Se resolvió la pelea de gallos? No. Entonces, ¿qué más ajustamos? Ah, es que la última corcheada de la conga también está un poquitico acelerada y se encuentra muy feo con el requinto. Ah, corramos un poquitico la conga o el requinto y acomodemos. Entonces es un ejercicio de, esto es arte, pero también es técnica. Y entonces uno tiene que conciliar las dos cosas. Ok, ¿está bien la respuesta Excelente, o excelente, quedan? maestro. Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Muy bien. Lo mismo que aplica al asunto del tiempo, aplica al asunto de la afinación. Hoy es imperdonable que una producción tenga problemas de afinación.
Edwin, te doy la palabra antes de continuar. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. Con respecto a lo que Jason estaba diciendo, bueno, en el tema de la guitarra con el ritmo, en el vallenato, por ejemplo, la percusión, está la percusión base, por ejemplo, en el paseo vallenato está la percusión base que va, es el mismo patrón de principio a fin, pero el vallenato tiene en ese camino de inicio a finalizar la canción, eh, se hace algo que nosotros lo llamamos los cortes. Esos cortes a veces tienen figuras complicadas, son síncopas o contratiempos o crescendos, cortes que hace la percusión y que sí o sí eso hay que cuantizarlo, que quede, porque ese corte lo hace la caja, lo hace la conga, lo hace la guacharaca, lo hace el timbal, a veces lo hace también el acordeón o algún instrumento melódico bajo, sobre todo el bajo tiene que sí o sí hacer los cortes de la percusión. Entonces, Exacto. eso ahí no es negociable ni se puede dejar como que no es de gusto. Eso ahí hay que cuantizarlo literal con la barra que marca el metrónomo del programa y coger todos los instrumentos uno por uno, cortar y cuantizarlos, o sea, alinearlos en una sola línea. Eso Exacto, mira sucede en el que vallenato. y en muchas otras músicas, pero mira que lo que te digo es que cada una de las músicas tiene sus lógicas, sus reglas de juego. Y entonces uno diría que en el vallenato, en un momento de un corte, por ejemplo, sí o sí tengo que hacer que todo me suene con una altísima precisión, porque si no es una pelea que no funciona y que va a descuadrar todo el resto de la canción. Entonces allí lo tengo que hacer. Pero quédate en el vallenato y piensa, por ejemplo, en la guacharaca y las formas que la guacharaca tiene de hacer adornos. Muchas de esas que son como notas largas, no sé cómo le dirán ustedes, y si me enseñas me gustaría mucho, donde están haciendo, pero de pronto hacen, esas a veces, El platillo que se hace en la sabrosura de las canciones, lo que llama uno estribillo o sabrosura de la canción, la parte más gustosa, se hace como un semiplatillo que a veces es difícil cuantizar, es porque la nota es larga o no se puede exacto, cortar la figura. no se puede Sí, le cortar y entiendo. muchas veces no es ni siquiera deseable cuantizarlo, forma parte como de esa sabrosura del momento y ahí lo importante es que el resto de la base rítmica sea muy sólida para que esta pueda tener, para que esta figura de la guacharaca pueda tener cierta libertad. Lo mismo pasaría de que, por ejemplo, no se te ocurriría cuantizar en ese mismo nivel de precisión una voz solista, porque la voz solista tiene su viaje y él está cantando con su fraseo y con su lógica. Ahora, en algún punto donde hay un coro que necesito que entre a tiempo, es posible que sí necesite coger la voz solista y ponerla junto con el coro, por lo menos en la notica en que entra. Pero mire que es un asunto de reglas del estilo el que estoy grabando yo, de asuntos que son técnicos y de todos modos hay que resolver en cualquier tipo de música, pero también de asuntos que tienen que ver con el concepto. Entonces, todo eso va como negociándose lo que se puede negociar y lo otro, como vos decís, hay cosas que tienen que ser así, como en un corte, por ejemplo. Ok, Edwin, Profe, sí. el tema de colorear, no sé cómo le llaman ustedes eso, de colorear los instrumentos, las voces, incluso la percusión, ¿hace parte de este tema de edición que tiene que ver con afinar y cuantizar o es otro tema? Está dentro de este Eso más, mismo... eso más bien está en la parte de la mezcla. Ah, bueno, Cuando listo, estás listo, hablando de profe. colorear, por Sí, ejemplo, porque utilizando sintetizadores o efectos yo o veo... cosas así. Ya. Yo veo complicado eso porque como no todas las voces tienen los mismos timbres, que me preocupa al momento de pronto de que vaya de pronto a hacer la maqueta, cómo colorear, porque es una cosa ya de auditiva. Si yo sí estoy percibiendo que esa voz está un poco chillona, ¿cómo hacer eso? Entonces, esa era la pregunta. Entonces, eso hace parte de otro tema, listo, profe. Sí, de todos modos, mira que me parece muy chévere el ejemplo que acabas de poner, que haya un cambio de vocalidad en la voz en ese momento que está estorbando. Entonces uno dice, por ejemplo, el cantante como hacía el de las mujeres divinas, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Vicente Que Fernández. Vicente Fernández, que decía,
y me gusta decirle, y ahí hay un cambio de vocalidad ahí, eso forma parte del estilo, pero si en ese momento hay unos coros y hay alguna otra cosa donde eso estorba, tocará con un ecualizador resolverlo. Y como lo que estoy haciendo en este momento es organizando el material, puliéndolo para que me quede listo para el trabajo de mezcla, ahí ese ejercicio que vos llamas colorear y está bien, eh, es parte de la edición. Pero si, por ejemplo, yo quiero hacer una ecualización de la voz, como me va a quedar, también es colorear, también es un ejercicio de colorear, pero más bien viene en la mezcla. Entonces, hay muchas cosas que yo hago en distintas partes del proceso, pero los hago, digámoslo, con un nivel de detalle diferente, con una intención diferente, y por eso se cuentan como otros momentos del proceso. Hablemos de la afinación. Con la afinación pasa exactamente lo mismo que con el asunto del ritmo. Imperdonable hoy que haya problemas de afinación en una grabación. Las producciones de cualquier estilo de música siempre se hacen ajustes de la afinación, así sean ajustes mínimos. Aquí también el proceso puede ser manual o puede ser automatizado. Manual, utilizando algún plugin, es como Melodyne, Autotune o cualquiera de ellos, pero dejando el plugin apagado en su modo automático y solamente interviniendo las noticas donde necesito intervenir. Es que, por ejemplo, en este punto se nota mucho que el cantante está un poquitico arriba de la afinación porque en ese punto también hay una melodía de un instrumento que lo está doblando. El acordeón está, para seguir en vallenato, para seguir en modo vallenato, el acordeón en ese momento está haciendo la misma nota que el cantante y se nota mucho que el cantante está un poquito desafinadito. Listo, corramos esa notica. Entonces, un proceso de ajustar donde molesta, donde se necesita, donde uno ve que hay problemas, hacer pequeños ajustes de afinación. A veces, de manera automatizada, se corrige toda la afinación, por ejemplo, de una parte vocal, del solo vocal o de una parte de coro. Normalmente se hacen más correcciones automáticas en coros o en partes que no sean tan protagónicas. Yo, por ejemplo, prefiero, cuando son voces solistas, hacer una edición mucho más manual y mucho más metódica. Sí me demore más, pero eso garantiza que no se pierda musicalidad y que yo pueda tomar decisión sobre cada una de las notas imprecisas que haya. No confundan esto con el uso que se le da a esos mismos plugins de afinación en otras etapas del proceso en determinados tipos de música, como por ejemplo en las músicas urbanas que se usa el autotune para, ahí también es un ejercicio de coloración de las voces para que suenen como robóticas, como suenan de particular en esa música que es una característica, digámoslo, de esa música y solo de esa música, ¿no? De las músicas urbanas en general en su contexto. Pero ahí el autotune está usado de otra manera, no está usado como herramienta de corrección. En esta fase de la edición, cuando uno utiliza herramientas como Autotune o como Melodyne, la clave es que no se note que hay ningún tipo de procesamiento, sino que se note que el cantante cantó afinado. Siempre será mejor pedirle al cantante que cante afinado, pero siempre habrá detallitos que al tener todos los instrumentos y a estar en el proceso de edición, tiene sentido retocar. Edwin. O sea, profe, que lo que usted recomienda es donde la voz, el solista, por ejemplo, hablando de la afinación, la voz va sola, es mejor hacerlo manual para que no pierda esa naturalidad del género, de la voz. Y lo otro es que para hacerlo así de manera manual, pienso yo que se requiere también cierta ya madurez y desarrollo auditivo de parte de la persona que está dirigiendo que está haciendo el proceso de afinación. Sí, Porque señor. automáticamente pues el programa se lo hace uno, pero ya meterle mano a ese y uno decir, no, es que aquí está desafinado y yo lo percibo desafinado, pues hay que tener cierta capacidad auditiva y musical también para hacerlo. Sí, y yo diría que en términos generales es mejor hacer esa edición manual cuando es una voz o es algo muy protagónico, un solo instrumental o cualquier cosa por el estilo, pero siempre y cuando uno tenga no solamente las habilidades, la musicalidad y el desarrollo auditivo, sino también la capacidad de toma de decisiones, donde uno dice, por ejemplo, es que no está desafinado, es el vibrato, ese vibrato que es tan amplio está haciendo que se sienta desafinado en relación con este otro instrumento. ¿Y qué decisión tomo? ¿Lo dejo así?
le reduzco un poquito el vibrato, le subo un poquito la afinación para que el vibrato se acomode mejor de otra manera. Y esa capacidad de tomar decisiones es un asunto de madurez y de experiencia, inclusive de conocimiento de los géneros, de musicalidad, de desarrollo musical. Yo diría que si uno siente en un momento determinado que el proceso automatizado es mejor de lo que uno podría hacer manualmente, tiene todo sentido que deje el proceso automatizado. Obviamente, con esos procesos automatizados de afinación hay que tener cuidado de que el ajuste sea mínimo, porque si no se nota un impacto en ese color de las voces que hace que suenen como robóticas. Ahora, como en este momento de la historia todo está untado de músicas urbanas, y el pop está untado de músicas urbanas y las músicas tropicales y están untadas de eso. Entonces, por ejemplo, un vallenato que tenga una voz así pura, autotuneada, pues podría ser hasta muy comercial y funcionar bien. Esto es un asunto también, como les digo, de creatividad y de una creatividad que es negociada con las posibilidades del género y del estilo. Donde uno dice, no, es que esto es una cosa comercial, necesito que se venga, que se venda, hay un productor, ese productor está poniendo, un productor ejecutivo que está poniendo un montón de dinero y no voy a coger riesgos grandes respecto a ese tipo de cosas. O yo puedo decir, no, esta es una producción independiente, yo hice este vallenato, pero es un vallenato que habla de problemas de la ciudad y le voy a poner la voz un poquitico robótica, tipo autotune, para que se sienta que es un vallenato particularmente untado de músicas urbanas. Eso es capacidad de riesgo. Y uno puede tomar el riesgo que quiera y puede que la canción sea un fracaso por eso o puede que ese sea la clave del éxito. Pero pues, es un asunto de cuánto estoy dispuesto a arriesgar y a veces se convierte en un tema puramente financiero. Muy bien. Aplicación de fundidos y transiciones. ¿Cómo es que esos segmentos de audio que yo voy a empatar tengo que hacerles fundidos? Es lo que en inglés llamamos fade out o fade in, para que decrezcan al final el volumen paulatinamente o para que crezca el volumen paulatinamente, de manera que esos empalmes no se sientan, no se sienta el tijeretazo, no se vea que está cortado. Entonces es pulir los empates. Eso es otro momento importante de ese proceso de edición. ¿Qué herramientas uso ahí? El DAW que estoy utilizando, todos los DAW permiten hacerlo muy bien. Herramientas de restauración de audio cuando estamos hablando del asunto de los ruidos. Allí Isotope, por ejemplo, tiene unos plugins muy interesantes para trabajar ruidos. Waves también tiene unos plugins muy interesantes para trabajar ruidos. Y herramientas de edición de afinación o de pitch, como Melodyne. Melodyne creo que es la más interesante de todas, y como Autotune. ¿Por qué les digo que Melodyne es la más interesante de todas? Porque de todas ellas es la única que es polifónica. Entonces yo, por ejemplo, puedo coger un acorde de una guitarra y después me di cuenta que es que la guitarra tenía la tercera cuerda desafinada y en ese acorde que yo grabé, coger y afinar esa notica. Al ser polifónico permite que en un audio que tiene varias notas yo pueda intervenir solamente una, o que grabe un coro de varias voces, todas por un mismo micrófono en un mismo canal y necesito hacer alguna corrección. Con Melodyne, que es polifónico, lo puedo hacer perfectamente. Habilidades necesarias para esta fase del proceso. Atención al detalle. Ahí se necesita una persona que sea muy atenta a la filigrana, al detalle, a la cosita, que sea capaz de escuchar un pasaje montones de veces hasta lograr resolver qué es lo que está pasando y intervenirlo allí con precisión. Es decir, eso es una cosa de artesano, de joyero, por decirlo así. Conocimiento de la teoría musical, Edwin nos lo decía ahora, es importantísimo allí un desarrollo musical, aunque uno en la producción musical y en la postproducción pues también aprende a oír un poquito con los ojos. Y oír con los ojos significa, por ejemplo, ver en el plugin donde está resolviendo la afinación, como por ejemplo el Melodyne, gráficamente lo que está pasando para poder decir, ah, es que aquí hay un vibrato muy amplio y los vibratos así, que se ven de esta manera, son de más o menos un cuarto de tono, entonces yo lo quiero más chiquito para que quede un octavo de tono. Entonces, una combinación entre oír con los oídos y oír con los ojos. Familiaridad con el software de edición, hay que saber manejar las herramientas con habilidad. Aquí es fundamental la habilidad, el poder cortar con precisión, hacer zoom hasta el punto en que yo necesite zoom y hacer el cortecito exactamente donde es,
que no se note el empate. Observe una cosa importante. La frase que yo más he dicho hablando de edición es que no se note. En la edición no tiene por qué notarse, tiene que parecer que eso fue grabado exactamente así. Y obviamente es un asunto de paciencia y de precisión. Es un trabajo de detalle, filigrana, paciencia, precisión y tiempo. Toma su tiempo. Muy bien. ¿Cuándo termino la edición? Cuando yo siento que todo está bien y que no se nota ninguna intervención mía. Cuando yo digo, eso está sonando perfectamente, todo está donde debe estar y no se nota ningún tijeretazo de cortes o cosas por el estilo, o lo que se llaman artefactos, en inglés artifacts, que es muy común ese término para referirse, por ejemplo, a que los plugins a veces generan un ruidito de más, o que el plugin de afinación, por ejemplo, se le escapó un... Entonces, esos artefactos se van a notar y habrá que intervenirlos. Cuando no se note nada y todo parezca que fue grabado así y que está perfecto, termine el proceso de edición. Y me voy para el siguiente proceso, que es la mezcla. Digamos que en la mezcla, lo que yo voy a hacer es poner todo junto. La mezcla entonces es el proceso de combinar y balancear las múltiples pistas de audio para crear una producción sonora cohesiva y agradable. Me gusta mucho la palabra cohesiva porque se refiere entonces a que todo suene junto. Ya va a dejar de sonar como cada uno de los ingredientes de la torta por separado y se va a sentir como una sola cosa empalmada entre sí. Eso es lo que hace el proceso de mezcla. En el proceso de mezcla, ¿cuáles son los subprocesos que yo voy a hacer? El primero, balancear los niveles. Cada uno de los instrumentos tiene que oírse de acuerdo al plano sonoro en el cual debe estar ubicado con el volumen que tiene que tener. Recuerden que cuando estamos hablando de volumen, estamos hablando de amplitud, todas esas cosas son más o menos sinónimas en este momento, pero necesito que todo se escuche al volumen que tiene que tener y que estén los planos sonoros diferenciados. Si hay un solista, el solista seguramente estará un poquito por encima de los demás, aunque hay veces que estando el solista por debajo de los demás, uno logra un efecto de que es una gran orquesta la que está por detrás, pero esos son trucos de orquestación, eso ya es otra cosa distinta. Panoramización, coloquialmente decimos paneo, pero esa palabra es incorrecta, realmente es panoramización. Es posicionar cada uno de los elementos de la mezcla en el estéreo, donde yo digo, es que el bajo lo quiero en la mitad y la batería la quiero un poquitico corridita a la derecha y el cantante lo voy a poner un poquitico aquí, pero también muy en la mitad, y unos instrumentos de percusión que son adicionales los voy a poner a los dos lados del estéreo, de manera que cuando uno escuche, por ejemplo, con audífonos, se sienta que todo está distribuido en ese espacio del estéreo. Observen que ahí me queda como una foto de 2 dimensiones. Esas 2 dimensiones que ahora tengo en la foto son, por un lado, los niveles de volumen, que está más arriba que qué, y por otro lado, la ubicación en el estéreo. ¿Cómo logro la tridimensionalidad en esa foto? Con la reverberación. Entonces, con la reverberación voy a hacer que algunas cosas queden más atrás, de manera que ahí tengo 3 niveles de 3 dimensiones. Los niveles de volumen, eso son una dimensión, el estéreo y la panoramización es otra dimensión, y la profundidad que se logra mediante la reverberación y los delay, a veces combinación de ambas cosas, es la dimensión de la profundidad. Bien, ecualización, ajuste de las frecuencias de la pista, de cada pista para que se complementen. Ahí hay una cosa importantísima, hay gente que coge, por ejemplo, el bajo y lo pone en solo y empieza a pulirlo y a ecualizarlo hasta que ese bajo suena del carajo, dicen, listo, esa es la ecualización para mi bajo. Pero apenas lo pone en la mezcla, se da cuenta, por ejemplo, que las frecuencias medias del bajo se están chocando y están enmudeciendo el piano y se está generando un conflicto de frecuencias allí. Es decir, esa ecualización siempre se debe hacer teniendo en cuenta los instrumentos que están en la mezcla. No es solamente que el bajo suene bien, es que el bajo suene bien con los demás. Y a veces eso implica, por ejemplo, cortarle ciertas frecuencias al bajo para que no le estorben a nadie. Es decir, dejar en ese espacio de frecuencias que es como otra dimensión
espacio para que cada uno de los instrumentos pueda desarrollarse libremente. Compresión es el otro proceso que se hace en la mezcla. Aquí me refiero a la compresión dinámica, es decir, el control del rango dinámico de las pistas. Miren cómo está expresado bien aquí, el control del rango dinámico. Resulta que el rango dinámico puede ser muy amplio, desde un pianísimo casi inaudible hasta un fortísimo muy grande. Y a veces los instrumentistas juegan con eso más de la cuenta. Pero en ciertos casos yo necesito emparejarlo, coger ese rango dinámico y aplastarlo un poquito para que no sea de pianísimo casi inaudible a fortísimo casi atronador, sino que sea de mezzopiano a forte, por ejemplo. Es decir, cogí el rango dinámico y lo aplasté. Recuerden que hay músicas, hay estilos de música donde no existe la dinámica. Por ejemplo, en la salsa, por ejemplo, en el rock. Ahí la dinámica tiene un papel muy distinto y la compresión normalmente es coger todo para que suene con la misma dinámica, exactamente igual, de manera que después le pueda poner muy buen volumen y tenga buen punch, porque en esas músicas lo que importa es la pegada, el punch, y eso con una dinámica muy variable no se logra. Ahora ya toda la palabra a Edwin, si yo estoy haciendo música de cámara, un cuarteto de violines, por ejemplo, no me interesa controlar las dinámicas hasta ese punto. Puede que las controle un poquito para no tener problemas técnicos, normalmente se debe hacer, pero no hasta el punto de matar las dinámicas que puso el compositor y que pusieron los intérpretes ahí. Sí, Edwin. Profe, bueno, otra vez yo vuelvo con mi acordeón porque es lo que yo más mantengo grabando en estudios de grabaciones y siempre estoy como pendiente qué es lo que ellos hacen, ¿cierto? Y tengo un amigo en especial que cuando está cuadrando lo del acordeón, limpiando, cuantizando, de manera visual, están ahí las figuras en la pantalla del programa, ¿cierto? De cada nota del acordeón. Entonces yo veo que él empieza de manera manual, como a las que están más pequeñas, las pone más grandes, y las que están muy grandes viene y las reduce, y que tratando de que todo el acordeón quede como pareja, cada figura pareja, pero yo siento que auditivamente esas que están a veces pequeñas, y ahí es donde yo le decía a él, es que si la nota del acordeón es grave y está pequeña, va a sonar duro porque es un pito del acordeón que es grave, pero resulta que el agudo por allá aún en octava 6, ese pitico está sonando duro y la onda también es más grande incluso que la del pito grave. Entonces yo creo que ahí él falla porque él lo que hace es ponerla todas igual y resulta que una que está pequeña está sonando duro, está sonando más duro que incluso una que se ve la onda más grande. Entonces, no sé usted qué me dice con respecto a eso, profe. Hombre, me gusta No mucho sé esa si me hice intervención entender. tuya. Sí, sí, perfectamente. Me gusta mucho esa intervención tuya por varias razones. La primera, contarles que a veces ese control de la dinámica se hace manualmente. Como vos lo decís, cuando uno siente que ciertas cosas están muy fuertes y otras muy bajitas, pues uno manualmente una por una. O utiliza un proceso que se llama automatización y es coger el volumen y hacerlo bajar o subir, irlo emparejando en ciertos puntos de la música. Mm, lo segundo que hay que decir allí es que a veces lo visual falla, a veces los ojos no oyen tan bien como los oídos, porque no estamos hablando de que esté fuerte o no esté fuerte, sino de la percepción. Y la percepción del volumen, como bien vos lo decís, tiene que ver con lo tímbrico, con la presencia de ciertos armónicos, con que la nota sea grave o sea aguda, en general con el contexto, que puede ser un contexto, por ejemplo, armónico, de ciertas notas con cierta funcionalidad en la armonía pueden ser más notorias, así está en pasitico, como por ejemplo la tercera de un acorde, o el punto del registro del instrumento en el que estoy. Entonces no basta mirar qué tan grande o qué tan pequeño es para ir emparejando a ojo. Ahí es un ejercicio de oído. Y es fundamental, creo que tu amigo comete un poquito aquí el error, es fundamental lo que les decía ahora, hacerlo siempre en comparación con la mezcla. El ejercicio de poner en solo el instrumento y editarlo de principio a final es una práctica casi siempre terriblemente mala. Casi siempre es una mala idea hacerlo así. Normalmente uno debería ponerlo en contexto y estar escuchando cuáles son esas notas del acordeón que efectivamente
están muy fuertes y generan un problema y resolverlas, pero siempre escuchando toda la mezcla completa y viendo cómo va quedando. ¿Qué más te digo respecto a eso? No, yo creo que ahí está más o menos cubierto todo lo que preguntaste, ¿cierto? Sí, profe, gracias, mil gracias. Listo, muy bien. Entonces el quinto proceso que hacemos aquí tiene que ver con efectos, sobre todo efectos que colorean la señal o la intervienen en el tiempo, le cambian su carácter, como reverberaciones y delay, que básicamente están dando profundidad, están manejando esa dimensión de la profundidad, pero también como otros efectos que están modificando tímbricamente, por ejemplo un flanger, por ejemplo un chorus. El chorus, por ejemplo, hace que se escuchen varios instrumentos del mismo. Si yo quiero una guitarra de 6 cuerdas, pero quiero que suene más como una guitarra de estas de 12 cuerdas, entonces con un chorus puedo emular un poquito ese efecto. Entonces ahí hay un tratamiento de efectos en términos del color. Y la automatización, lo que les decía, es poner ciertos cambios en los efectos o en la compresión, en la ecualización, o en los niveles o en la panoramización en puntos donde sea importante. Por ejemplo, es que en este momento empieza el solista a cantar y empieza en una parte muy grave del registro. Entonces voy a coger toda la pista y le voy a bajar un poquitico de volumen para garantizar que el cantante se escuche. Ahora, eso depende también mucho de lo que les decía, del género de música en el que estoy pensando, pero en general todos requieren automatización. ¿Qué herramientas están involucradas ahí? Vuelve a hacerse otra vez esto desde el DAW, cualquiera que sea el DAW que están utilizando. Se utilizan distintos tipos de plugins. Empresas fuertes en la construcción de plugins son estas tres que están mencionadas aquí: Waves, FabFilter y Universal Audio. Pero todos estos plugins de pago. Digamos que aquí vale la pena decir que siempre habrá plugins de software libre de tremenda calidad que nos van a ayudar a resolver muchas de estas cosas de una muy buena manera. Pero en todo caso, hay que tener un arsenal de plugins para cada una de estas cosas que están puestas acá. Y digamos que uno tiene, por ejemplo, 3 o 4 plugins para resolver problemas de afinación. Y unas veces usa uno y otras veces usa otro porque el color que agregan, todos los plugins agregan color, quiera si o no se quiera, me gusta más para determinado tipo de música. O porque la precisión de ese es mejor que la precisión de otros y entonces yo quiero utilizar en esta canción esta herramienta. No se llenen de plugins tampoco. La idea es tener unos cuantos, los más útiles, los más necesarios y sobre todo conocerlos supremamente bien, conocerlos como la palma de la mano, porque allí es donde está esa capacidad que ustedes deben tener de imaginarse cómo va a sonar, poner el parámetro en el plugin, mover el botón que tienen que mover y que eso suene como ustedes se imaginaron. Eso supone conocer el plugin, sus posibilidades, el color, el ruido, porque todos los plugins a veces también generan ruido y eso forma parte de la producción. Entonces, entenderlo como una herramienta, como un instrumento, como cualquier instrumento que uno compra, donde uno dice, esta guitarra es muy buena, pero debe utilizar tal tipo de cuerdas porque con cuerdas de alta tensión no funciona muy bien, me funciona mejor con cuerdas de tensión media, y esta es una guitarra que me responde muy bien en todo el registro, pero tiene un sustain muy bajito por allá en el 12º traste, por lo cual con la ejecución yo lo tengo que compensar, es decir, tengo que conocer mi instrumento. Con los plugins y con el DAW aplica exactamente lo mismo. Oído crítico, habilidades necesarias, oído crítico y analítico. Conocimiento de procesamiento de señal de audio, es decir, hay que saber qué hacen los efectos y cómo funcionan para poder a la hora de utilizar el plugin aprovecharlo bien. Ahí yo les recomiendo que cuando sigan tutoriales, sigan los tutoriales mejor ilustrados, porque hay unos donde simplemente le dicen, si usted quiere que esto le suene con ponche y tal cosa, ponga este plugin aquí, cuadre los parámetros de esta manera, pero no le explican nada y usted aprende la fórmula y la fórmula le funciona en algunos casos sí, en otros no, pero se pierde la posibilidad de que es un proceso creativo donde uno puede hacer una cantidad de cosas si conoce la teoría que está detrás y si conoce la herramienta con la que está trabajando. Es decir, por ejemplo, en un compresor, después vamos a hablar de eso, yo debo saber qué es el radio de compresión. Y pues yo puedo decir, es qué tanto comprimo. Si comprimo nada, el radio es 1 a 1.
Si comprimo mucho, el radio podría ser, por ejemplo, 1:20. Sé teóricamente qué es. Ahora, ¿qué sigue? En este compresor que estoy utilizando, el radio me responde de determinada manera y cuando yo agrego determinados radios, el compresor tiene determinado comportamiento porque lo conozco. Entonces es conocer ese plugin específicamente, más allá de la teoría, cómo suena. Creatividad y visión artística. No se olviden, esto es un proceso técnico artístico o artístico técnico. Lo técnico y lo artístico tienen que estar combinados perfectamente para que esto funcione. Entender los procesos de la psicoacústica, eso es fundamental. Por ejemplo, sucede que cuando yo estoy escuchando una producción que tiene un bajo, piensen en un bajo eléctrico, por ejemplo, y la estoy escuchando con unos audífonos de poca calidad, unos audífonos regularcitos, y yo digo, pero ¿por qué con estos audífonos de 3 pesos yo escucho el bajo si estos audífonos no son capaces de reproducir esas frecuencias? ¿Qué pasa? El bajo ahí no puede estar sonando porque es que los audífonos no son capaces de reproducirlo, pero yo lo oigo. Eso es un asunto de la psicoacústica. Resulta que cuando el oído escucha armónicos, pero no escucha la frecuencia fundamental, el oído es capaz, el cerebro, perdón, es capaz de completar esa información e imaginarse la fundamental y escucharla. Entonces yo escucho el bajo completo, a pesar de que los audífonos solamente me están entregando los armónicos. Ese es el proceso psicoacústico. ¿Y para qué me sirve entender eso? Me sirve para decir, bueno, yo quiero una grabación que se escuche con mucho punch y con muchos bajos, a pesar de que estoy poniéndola en audífonos o en celulares o en dispositivos de no muy buena calidad. ¿Qué hago para eso? Uso un efecto que se llama un excitador armónico. ¿Qué hace el excitador armónico? Agrega armónicos y robustece los armónicos. De manera que cuando el cerebro oiga los armónicos sin escuchar la señal, la fundamental, pero los oiga también puestos ahí y todo una serie de armónicos muy completa, sea capaz de reconstruir tímbricamente ese instrumento de la mejor manera posible. Entonces, miren, una comprensión del proceso psicoacústico que me sirve conociendo el proceso de la teoría de los plugins y de los efectos que estoy utilizando para tomar una decisión y resolver una situación específica. Bueno, chicos y chicas, nos vamos para el último de los procesos, que es el proceso de la masterización. Y esa masterización es, digámoslo, el pulimiento final que se le da al producto de audio para poderlo entregar. Resulta que este audio va a convivir, piensen en un ecosistema como Spotify, por ejemplo. La gente ya pocas veces oye álbumes, oye más bien listas de reproducción, lo que significa que mi canción es probable que suene en una lista de reproducción con otras canciones del mismo género seguramente. Entonces yo debería homologar la sonoridad y la intensidad, la percepción de la intensidad del volumen con respecto a esas posibles músicas del género para que al ponerlo en una playlist suene bien o para que al escuchar el álbum con las otras canciones del álbum suene bien. No funciona una playlist si hay una canción que suena notablemente distinto en términos de color o en términos de intensidad a cómo suenan las canciones del género. Estoy oyendo salsa y entonces resulta que hay una canción preciosa, pero que en los bajos tiene muy poco punch, que se siente como débil, que se siente como chiquitica, y yo la saco de la lista de reproducción, así me encante la canción, porque digo, no, es que uno que viene aquí con ese viaje oyendo esa música chévere, la lista de reproducción, y aquí se le cae el carril, porque esa canción suena distinto. Para eso sirve la masterización. Básicamente la idea de la masterización entonces es una homologación de la sonoridad general de esa canción para que pueda convivir con otras canciones del álbum y con otras canciones del género, por ejemplo, en listas de reproducción. Y además, para que se ajuste a las necesidades del medio y del contexto donde yo lo voy a reproducir. ¿Qué quiero decir con el medio? Por ejemplo, estoy haciendo una masterización para un CD. Eso tiene unas características distintas a cuando lo hago para mandarlo a las plataformas de streaming. O cuando específicamente digo, es que me interesaría mandarlo con muy buena calidad, una masterización específica para iTunes.
y no sé si por ahí han visto, que dice Masterized for iTunes, donde dice que se masterizó con los criterios que pide iTunes para ofrecer un estándar de calidad homologable en todas las músicas. Y respecto al contexto, piensen en la función social. Yo tengo una canción de música electrónica que tiene dinámicas porque a mí me gusta mucho hacer música de cámara y porque a veces no tengo claro cuándo es música de cámara y cuándo es música electrónica. Estoy jugando un poco con la idea. Entonces, mi canción de música electrónica la pone en una discoteca y tiene unas dinámicas pianísimo por ahí preciosas que se escuchan divinas en una sala de concierto, pero eso es la función social de una discoteca, no sirve porque entonces la gente está bailando alborotada con la bulla, los vasos, la gente, las discusiones, las peleas y todo, y hay un momento en que la música empieza a sonar pasitico. No, esas dinámicas funcionan bien para una sala de concierto, para música, por ejemplo, de cámara, pensada para una sala de concierto. Entonces, en la masterización, yo también estoy haciendo una homologación, no solamente respecto al medio, si el audio es para televisión, para plataformas de streaming, para un CD, para la radio, sino también el uso social que va a tener esa música. Dicho de una manera formal, la masterización es el proceso final de postproducción que prepara y transfiere el audio mezclado desde la fuente de la mezcla al medio de distribución. Una cosa importante para traducir eso que está allí es que en la edición y en la masterización yo tengo audio multitrack y puedo actuar sobre cada uno de los tracks. El proceso de edición y el proceso de masterización, yo estoy actuando sobre cada track. Aquí la guitarra está muy pasito, la quiero más fuerte, está muy poco comprimida. El color de la guitarra no me gusta, lo voy a ecualizar, la voy a panear hacia un lado, o panoramizar hacia un lado o hacia el otro. Estoy interviniendo el track. En cambio, en la masterización estoy trabajando ya con todo consolidado en un archivo en estéreo o en surround, pues si estoy grabando uno de esos formatos de envolventes de ahora, pero ya no tengo tracks con los instrumentos separados, estoy actuando sobre el consolidado en estéreo. Es fundamental eso. Desglose el proceso, ajuste del balance tonal, una ecualización final, acuérdense lo que les decía, sobre el máster, ya no sobre cada pista, sino sobre la versión estéreo final. Control de dinámica, compresión y limitación para optimizar los niveles. Diferencia, que es un spoiler porque después lo vemos con más calma, entre compresión y limitación. En la compresión yo lo que hago es emparejar las dinámicas y en la limitación lo que hago es cortar las dinámicas que estén por encima de cierto nivel. Las dos cosas son importantes y forman parte de ese proceso de masterización. Optimización del estéreo es ajustar qué tan abierta o cerrada está la imagen estéreo para evitar que haya problemas que se llaman de correlación de fase. Esos problemas de correlación de fase enturbian la mezcla, hacen que no se escuche bien y que no funcione bien en el dispositivo que yo lo voy a escuchar. Fundamental de la masterización debería funcionar bien independiente de la calidad del dispositivo que yo la voy a escuchar. Puede ser un equipo de altísima fidelidad o en un celular, debería sonar decentemente bien en todos ellos. Entonces, ese ancho de la imagen estéreo es otra cosa que tengo que optimizar. Maximización de volumen es poner todo el volumen que sea posible sin generar distorsión. ¿Para qué? Para lograr punch y pegada. Ese punch y pegada, pues obviamente no me interesa de la misma manera en una producción de reggaetón que en una producción de música de cámara, porque en la música de cámara no me interesa el punch y pegada, es una cosa más de color y de otros asuntos distintos, pero cuando el uso social, por ejemplo, es una discoteca, aplica esa idea de la guerra del volumen, es que hay que sonar todo lo fuerte que sea posible sin que se generen problemas técnicos. Otro proceso, dithering. Ese es muy simpático. Resulta que yo grabo y hago todo mi proceso de producción y postproducción con audio a 24, ojalá a 32 bits de coma flotante para tener un rango dinámico bien amplio. Pero cuando lo voy a exportar la masterización, cojo esos 24 o esos 32 bits de coma flotante y voy, por ejemplo, para un CD y los aplasto a 16. Cuando los aplasto a 16, tengo que tener un proceso que se llama dithering
porque van a suprimirse niveles y matemáticamente hay que decidir qué operación hacer para que no se note esa disminución de esos niveles de dinámica. Y secuenciación de pistas. Cuando estoy pensando, por ejemplo, en un CD, es importante ese proceso de secuenciación de pistas. ¿A qué equivale? A decir en qué orden va el álbum y cuántos segundos de separación necesito entre pista y pista. Eso aplica a la producción de casetes, a la producción de discos compactos o CDs, a la producción de discos de acetato. No aplica tanto a la producción para streaming, para plataformas de streaming, porque en las plataformas de streaming uno entrega canción por canción y es el usuario el que en última instancia decide si ponerlas en el orden que uno le sugirió o en otro orden. Entonces ahí lo que importa realmente es que la canción empiece a tiempo, sin mucho espacio, y deje un espaciecito al final, que después hablamos de esos espacios, cómo funcionan, y que esa entrada y esa salida estén puliditas con un fade in o desvanecimiento de entrada y un fade out. Es decir, que no se note el tijeretazo cuando empieza la canción o cuando termina la canción. En esa secuenciación de pistas también uno vuelve a ajustar el máster, porque entonces allí uno dice, no, es que la tercera canción suena distinto, eso suena como si fuera de otro álbum distinto. Vamos a ver, por el color. Ecualicemos esa tercera canción un poquitico compensando estas frecuencias para homologarla respecto a las otras canciones del álbum. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, herramientas que utilizo en la masterización. Aquí hay varias posibilidades. Sí, Jason, adelante. Maestro, antes de que pase pues a ese, hablando pues de todo este desglose que acabaste de comentar, tengo una duda. Lo que pasa es que cuando uno graba una canción y la va a subir a alguna plataforma digital, hay una de estas que le dicen a uno, debe manejar cierto número de volumen, si no, no lo acepta. Entonces, la pregunta mía es si esa misma plataforma, el arreglo o la grabación que uno ha subido, ellos mismos hacen ese proceso de nivelación o uno debe tener en cuenta eso al momento de subirlo a a X plataforma. Esa pregunta es súper clave, Jason. Si no lo hace uno mismo, lo hacen ellos. Y te garantizo, de un proceso automático, que el resultado es el peor. Es decir, uno optimiza usando limitadores y compresores, ese tipo de cosas, la señal para que le quede, por ejemplo, a menos 13 loops. Después hablamos de técnicamente qué significa eso, de menos 13 loops. Y uno lo mide y lo entrega así, y así le va a sonar cuando se lo suban a la plataforma de streaming. Pero si uno lo pone bien bajito y no llega a los menos 13 loops, ellos le van a poner un compresor, un limitador a gusto de ellos y muy probablemente se va a deteriorar el color, la calidad de la mezcla, va a sonar más pasito, es decir, no va a funcionar tan bien como si vos mismo lo entregás resuelto. Entonces la respuesta es, yo podría no preocuparme de esas cosas, pero sé que me lo van a hacer ellos al gusto de las máquinas de ellos y que probablemente ese gusto de las máquinas de ellos no va a coincidir con mis necesidades y con mis búsquedas y conceptos desde lo musical en la producción. Muy bien. Aquí en las herramientas hay software especializado para la masterización, como por ejemplo Isotope Ozone, es una herramienta maravillosa, o Wavelab o Pyramix. Esos son programas especializados de masterización. La masterización se puede hacer también en el DAW. Existen las dos opciones. Inclusive, por ejemplo, Isotope Ozone tiene una versión como plugin para usarlo desde el DAW. Cuando yo hago el proceso completo de producción musical en el DAW, tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que me puedo devolver a momentos anteriores del proceso, es decir, yo estoy en la masterización y digo, no, definitivamente esa guitarra me está estorbando, hay que hacer alguna cosa con esa guitarra. Entonces me devuelvo a la mezcla, al momento de la mezcla, que como estoy en el DAW todo está ahí, y resuelvo el problema con la guitarra. Esa es la ventaja que tiene hacer todo en el DAW. La desventaja, eso mismo, que metodológicamente yo debería tener muy diferenciados los procesos y siempre decir
terminé la edición, ya no hay más que tenga que ver con edición, voy a hacer la mezcla. Cuando termine la mezcla voy a hacer el máster en otro programa para no tener la tentación de tocar nada a nivel de los tracks y poder trabajar solo a nivel del máster. Eso metodológicamente tiene ventajas y digamos que los más viejos trabajan así. Hoy hay una tendencia a hacerlo en el DAO y eso fluidiza un poquitico las fronteras entre los distintos procesos, lo que tiene tanto de largo como de ancho, tiene cosas ventajosas y otras que no son tan ventajosas. Bueno, plugins especialmente pensados para masterización. Resulta que hay ecualizadores y compresores y limitadores y plugins de muchos tipos que son especialmente para masterización. Es decir, el que los diseñó los pensó no para ponérselos a un track, a una guitarra o una voz o lo que sea, sino para ponérselos al máster. Es decir, al consolidado de todas las pistas. Entonces hay que tener plugins especializados en masterización. Y es fundamental también tener plugins especializados en visualización. A esa visualización nos vamos a dedicar la clase de la semana entrante. Allí están los que nos miden la intensidad, que son los medidores de VU. Están los espectrogramas, que nos permiten observar en un gráfico las intensidades relativas de cada una de las frecuencias, como van cambiando en el tiempo. Y los medidores de LUF, que nos permiten ver cómo es esa percepción de la intensidad en términos de unas unidades que se llaman LUFs. Aquí falta también poner los goniómetros. Y los goniómetros son medidores de correlación de fase. Es decir, unos medidores visuales que me indican si no hay problemas de fase. Los problemas de fase a veces yo no los noto y cuando los escucho con cierto sistema de escucha, con ciertos audífonos, en ciertos momentos, en ciertas especificidades, es posible que aparezca el problema de fase. Por ejemplo, no escucho la guitarra. ¿Y por qué no la escuchas? Qué raro. Si eso se escuchaba bien en el estudio, revisemos con el goniómetro. Ah, es que hay un problema de fase y hay frecuencias de la guitarra que se están cancelando con el piano, porque los dos están en oposición de fase. Ah, entonces hay que corregir el problema de fase. Habilidades necesarias, un oído extremadamente refinado. La masterización es lo más complicado que existe, podríamos decirlo. Conocimiento profundo de los estándares de la industria, comprensión de los distintos formatos y medios de distribución y una atención meticulosa al detalle. Cada uno de estos procesos normalmente lo hacen ingenieros o productores diferentes, todos bajo el mando del productor principal de la canción o del álbum que se está haciendo. Lo ideal, en términos de presupuesto posible, todo eso, es hacerlo así. Pero como no siempre se puede, hay otras opciones. Una de las opciones es mandar a masterizar, por ejemplo, o mandar a mezclar inclusive, en un estudio de esos estudios de otras partes del mundo, donde uno manda los materiales por internet y se los devuelven mezclados o masterizados, o mezclados y masterizados. Y esos costos son razonables, cada vez son más razonables y se pueden pagar en muchos casos. Otra opción, cuando uno es autoproductor, cuando uno se autoproduce en su home studio, es intercambiar. Eso es una buena práctica. Decirle a un amigo, mezcla vos mi tema y yo mezclo el tuyo. O masteriza vos el tema mío y yo masterizo el tuyo, para tener oídos frescos respecto a la producción. Porque es que cuando uno viene de mezclar y va a masterizar, digamos que ya tiene un vicio, ya ha escuchado la producción demasiado, la tiene demasiado en la cabeza, tiene unos prejuicios de cómo debe sonar, que hace que, independiente de cómo está sonando en la realidad, uno lo escuche de otra manera. Y dice, no, yo los bajo, los oigo bien. Pues claro que los oye también si se los sabe. Se los puede imaginar si no suenan porque se los sabe. En cambio, cuando el ingeniero es nuevo en la producción y va a masterizar una cosa que alguien más mezcló, dice, ahí hay un problema con tales frecuencias. Ah, pero entonces devolvámoselo al que hizo la mezcla para que resuelva ese problema. Y la otra opción es utilizar, sobre todo para la masterización, herramientas basadas en inteligencia artificial. Isotope, por ejemplo, permite inclusive poner una mezcla de referencia de otra canción del mismo género que uno quiere usar como referencia y basarse en ella para proponer una masterización a la cual uno puede hacer ajustes, pero él le propone la masterización.
Es una ayuda grandísima, además es un maestro para uno aprender cuando uno tiene mucha experiencia sobre eso. Otra opción es herramientas de esas de inteligencia artificial que lo hacen todo. Por ejemplo, Land es una herramienta en línea que tiene una versión gratuita, pero solo que la versión gratuita entrega el máster en MP3, pero bueno, es gratuita y está muy bien. Se basa en inteligencia artificial y para la mayoría de géneros conocidos o comerciales o como le quieran decir o mainstream funciona bastante bien. Es una opción. Y la última, aprender a masterizar a mano. Es decir, con plugins de masterización en el DAW o en una herramienta específica de masterización como Wavelab, por ejemplo, y aprender uno mismo a hacer el proceso de masterización. Aquí hay una cosa que para todos estos procesos de postproducción es muy importante decir. Así yo tengo unos buenos monitores, si no tengo un espacio acústico adecuado para hacer estos procesos de postproducción, la cosa va a ser terriblemente fracasada. Entonces, es mejor hacer estos procesos de postproducción con audífonos. Los audífonos tienen un problema y es que no representan cómo se escucharía realmente en un espacio acústico de verdad. Por eso existen unos plugins especiales que les voy a enseñar después que se deben poner siempre para uno hacer el proceso de postproducción que le permiten escuchar en los audífonos compensando con la marca de esos audífonos. Ellos traen tablitas con referencias y marcas de audífonos compensando el audífono para que tenga respuesta plana y simulando el espacio acústico. Incluso, por ejemplo, hay uno que se llama NX, que es de la empresa Waves, que tiene una cosa muy bonita. Cuando uno se arrima, él está conectado a la cámara, y cuando uno se arrima a uno de los supuestos monitores o uno se voltea un poquitico hacia allá, va a hacer que eso se simule como si uno estuviera en un estudio, ¿verdad?, de grabación, donde yo me puedo arrimar a uno de los baffles para escuchar cierta cosa. Entonces me voy a sentir como grabando, como postproduciendo, perdón, en un estudio de verdad. Y eso va a funcionar mejor, inclusive aunque los audífonos no sean los mejores, va a funcionar mejor que unos buenos monitores puestos en un mal espacio acústico. Yo, por ejemplo, tengo unos monitores, los compré cuando era joven y me encantan, suenan lo más de rico, pero para hacer procesos de postproducción estoy en la habitación de mi apartamento y eso no me funciona. No voy a tener la respuesta del espacio que necesito. Por lo tanto, trabajo con audífonos y con uno de esos simuladores. Y los baflecitos pues los utilizo durante la grabación y los utilizo para oír música y para otras cosas, pero sobre todo hago mi proceso de postproducción usando audífonos y usando uno de estos simuladores que me permite trabajar con los audífonos imitando un estudio de grabación o de postproducción donde pueda hacer bien mi trabajo. Bien, una conclusión es que la postproducción de audio es un proceso complejo que requiere una combinación de habilidades técnicas y artísticas, eso también se los dije todo el tiempo, esto es técnica y arte, maravillosamente matrimoniados para producir un todo. Es decir, uno no sabe muy bien cuándo está en lo técnico y cuándo está en lo artístico, porque son un solo discurso. Cada etapa, la edición, mezcla y masterización, cumple un papel crucial en la creación de un producto sonoro de alta calidad. Dominar estas habilidades requiere práctica, experiencia y una actualización constante de conocimientos y herramientas. Ahí es fundamental decir que lo primero que ustedes mezclen y mastericen les va a quedar mucho peor que a medida que vayan evolucionando en el tiempo. Y va a llegar un momento en que lo hagan tremendamente bien. Una última cosa antes de cerrar, la importancia de trabajar con materiales de referencia. Tanto en el proceso de mezcla como en el proceso de masterización es usual que uno tenga músicas normalmente del mismo género que le generen a uno una referencia sobre cómo debe sonar la producción de uno. Normalmente esas músicas uno las pone en otro track y rutea para que no pasen por los procesos, por decirlo así, o utiliza un plugin que hace automáticamente eso, de manera que uno puede ir escuchando. Por ejemplo, yo estoy haciendo una producción de salsa y quisiera la sonoridad de las producciones que últimamente ha hecho el grupo Nietzsche. Entonces,
pongo esa producción del grupo Nietzsche y a veces la estoy prendiendo para decir cuántos graves tiene y lo puedo mirar en el analizador de espectro y lo puedo escuchar. Ah, es que esta es más bien cargadita en los graves, pero en los medios es un poquito menos, en la ecualización más o menos debe ser así, y voy mezclando o masterizando, si el proceso en el que estoy en masterización demuestra de esa o esas grabaciones que estoy utilizando como referencia. Hoy es fundamental en la industria del audio utilizar audios de referencia, todo el mundo lo hace. Y además lo puedo hacer de dos maneras. Una manera que es, como les decía, escuchando el audio de muestra y basándome en ese audio de muestra, y la otra que es utilizando ciertos plugins que tienen una función que se suele llamar match, y es que el plugin oye, por ejemplo, un ecualizador, por ejemplo, que tenga match, oye el audio de referencia y construye una curva de ecualización basada en el audio de referencia para que uno se lo aplique a la producción de uno. Ahí fundamental el oído, porque él propone con ese match una curva de ecualización, pero es uno el que dice si le sirve o no, y uno el que le hace ciertos ajustes y sigue oyendo la de referencia y la de uno y la de referencia y la de uno hasta que está satisfecho y dice, ese es el color del grupo Nietzsche, y logré el mismo color que era el grupo que yo quería. Ahora, yo puedo decir, quiero el color del grupo Nietzsche, pero me gustaría que tuviera estas y estas otras características para construir mi propio color que está basado en el de Nietzsche, pero también en ciertas grabaciones de Willy Colón de tal época. Entonces tengo las dos grabaciones de referencia y voy jugando con ellas hasta obtener, bien sea usando herramientas visuales y usando los oídos, el color que yo quiero tener para mi producción. Bueno, compañeros, hasta aquí un panorama amplio de este proceso de postproducción. Espero que con esta conversación hayamos aprendido mucho, todos. Yo también aprendo cosas de ustedes con las preguntas tan interesantes que hacen y les agradezco mucho su participación en esta clase, su asistencia a esta clase, y recuerden que estas cosas es bueno estarlas repasando, y el hecho de que estén puestas las clases en YouTube hace que ustedes puedan ponerlas en una lista de reproducción y cuando van por ahí caminando en el metro, en el carro, en la moto, en el avión, en el helicóptero, lo que cada uno tenga, puedan ir escuchando, reescuchando las clases o fragmentos de las clases para ir interiorizando todos estos conocimientos. Bueno, les deseo un feliz resto de día y un feliz resto de semana y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Que tengan entonces un feliz resto de día. Gracias, profe. Muchísimas gracias. A ustedes, muchachos, que les vaya muy bien.